Hola, buenas tardes a todos. Bueno, por recordar, mi nombre es Elena García, soy investigadora en el Laboratorio de Investigación de Terapias Avanzadas del Hospital, de la Fundación para el Hospital Universitario Niño Jesús. Y como ya os dije en la anterior clase, bueno, pues en este semestre os voy a impartir eh, cuatro clases distintas y esta es la segunda de ellas de la que vamos a hablar hoy, que es las técnicas de laboratorio y su aplicación en oncología pediátrica. A ver. Vale, bueno, pues a modo de índice, deciros que vamos a hablar de tres tipos de técnicas de investigación. Unas están centradas, son técnicas de biología molecular, otras técnicas de biología celular y también hablaremos un poquito de proteómica y metabolómica. Este tipo de técnicas, aunque las hablamos en el contexto de la investigación, pues algunas de ellas también son compartidas con técnicas de diagnóstico clínico a diario, ¿no? Dentro de las técnicas de biología molecular, pues vamos a hablar de técnicas genómicas, de técnicas de transcriptómica y de técnicas de epigenética. Dentro de las técnicas de biología celular hablaremos un poquito de lo que es la citometría de flujo, la citogenética y el mapeo óptico del genoma, que creo que habéis tenido una clase en el semestre anterior acerca del diagnóstico de leucemias con este tipo de tecnología. También hablaremos, bueno, no hablaremos de modelos celulares y de inmunodeficiencias porque de estos hablaremos más extensamente, en otras clases. A ver qué se me ha ido, ¿de acuerdo? Y finalmente hablaremos un poquito de proteómica y metabolómica, centrándonos en el Western blot y en ELISA, en los ELISA. Bueno, pues, ¿qué técnica vamos a utilizar? ¿Qué técnica vamos a elegir utilizar cuando queremos investigar? Pues dependiendo de la pregunta que tengamos, ¿no? Y dependiendo de lo que queremos analizar. Si lo que queremos analizar es el ADN, son sus mutaciones, es su secuencia, etcétera, pues estaremos hablando de técnicas de genómica y epigenómica, como la PCR, la secuenciación, la NGS o la Next Generation Sequencing, técnicas de metilación o técnicas como el mapeo óptico del genoma para describir variaciones estructurales en ese ADN. Si lo que queremos analizar es la expresión génica, entonces analizaremos los RNAs mensajeros y por ello realizaremos técnicas de transcriptómica. Y si lo que queremos analizar son las proteínas, pues como he dicho antes, realizaremos técnicas de proteómica como el Western blot y el ELISA. En el caso de que lo que nos interese sea analizar características globales de lo que es la célula, pues podemos escoger técnicas como la citometría de flujo, que va a analizar la expresión de receptores tanto de superficie como intracitoplasmáticos de la célula, o también técnicas de inmunofluorescencia. Bueno, la primera de las técnicas genómicas de las que vamos a hablar es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta tecnología, la reacción en cadena de la polimerasa, se describió en 1983 por Kary Mullis y fue toda una revolución. Mediante esta tecnología, lo que vamos a obtener es que a partir de muy pocas moléculas de DNA, a partir de las cuales es imposible sacar conclusiones porque tenemos un límite de detección, vamos a obtener una gran cantidad de las mismas, ¿vale? Por medio de esta reacción en cadena de la polimerasa, que consiste en un primer paso de desnaturalización del ADN, que está unido a un aumento de la temperatura, donde la doble hebra de ADN se va a desnaturalizar. Y cada una de estas hebras sencillas, ¿vale?, va a servir de molde para generar otras nuevas hebras de doble banda. De tal forma que después de la desnaturalización tendremos una etapa de hibridación de los primers. Estos primers son estos fragmentos, que también son de ADN, que se unen complementariamente a unos primeros nucleótidos que se encuentran en la cadena de este ADN, a partir del cual se va a realizar la elongación del mismo, ¿vale? Entonces, estos primers hibridan en este ADN pues, a unas temperaturas que suelen oscilar entre 50 y 65 grados, y a partir de esta hibridación, la polimerasa, en un periodo de elongación, va a reconocer a ese primer y va a ser capaz de leer la hebra molde de ADN y va a ir leyéndola y va a ir poniendo y colocando nucleótidos complementarios a esta hebra o molde, de tal manera que vamos a obtener finalmente a partir de una única molécula de ADN, dos moléculas de ADN exactamente iguales, copias. Y esto, cuando se repite a lo largo de diferentes ciclos, vamos a obtener una gran cantidad de ADN. Entonces, a partir de una molécula obtendremos muchas.
Aquí a la derecha os pongo una gráfica en la que representa esto que acabamos de hablar en relación a la temperatura, ¿de acuerdo? En el que pues en una etapa de desnaturalización a una temperatura muy alta, luego el anillamiento de los primers a una temperatura más baja y finalmente la elongación de ese DNA a una temperatura que ronda los 72 grados centígrados, que es aquella en la que la polimerasa actúa, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, vale, esta técnica, la reacción en cadena de la polimerasa, pues ha ido evolucionando a lo largo del tiempo desde una reacción en cadena de polimerasa o PCR convencionales a las PCRs digitales que están ahora en auge, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo los tres tipos de PCRs que existen y vamos finalmente a comparar esas características, porque dependiendo de lo que nos interesa analizar, pues será más óptimo utilizar una u utilizar otra, porque también la formación y el coste no es lo mismo, ¿vale? Primera de todas ellas, que es la PCR convencional, pues partimos de ADN de las muestras en el que llevamos a cabo la PCR en el termociclador, como os acabo de comentar, y esos fragmentos de ADN amplificados los vamos a visualizar en un gel de agarosa, ¿vale? En este gel de agarosa, ¿qué es este gel de agarosa? Pues es un polímero de agarosa, como su nombre indica, solidificado, de tal manera que vamos a poder introducir y cargar nuestras moléculas de ADN producto de la PCR en estos pocillitos que vemos aquí, ¿vale? Y este ADN va a poder ser separado en base a su tamaño a través de este gel de agarosa, ¿de acuerdo? ¿Y por qué va a poder ser separado? Pues porque en el gel de agarosa vamos a ponerle le vamos a dar una corriente eléctrica, de tal manera que como el ADN está cargado negativamente, lo cargaremos aquí en el cátodo y podrá ir corriendo, podrá ir avanzando a lo largo del gel en respuesta a esta corriente eléctrica hacia el ánodo. De tal manera que vamos a poder ir separando las moléculas de ADN que nosotros previamente sabemos el tamaño que tiene que salir como consecuencia de la PCR, en este gel de agarosa. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Pues lo vamos a visualizar con luz ultravioleta, utilizando intercalantes que se van a unir específicamente al ADN, como por ejemplo son el bromuro de tidio o actualmente otros más seguros, porque el bromuro de tidio es muy cancerígeno, ¿vale? A pesar de que es verdad que hemos cambiado a compuestos que no son tan cancerígenos, siempre van a ser intercalantes de este ADN y que se excitan en luz ultravioleta y por lo tanto bajo la luz ultravioleta podremos visualizar el producto de nuestra PC. A ver si esto se puede meter. Vale. Bueno, el segundo tipo de PCR que se desarrolló fue la PCR cuantitativa o tiempo real. La base de la PCR sigue siendo la misma. Vamos a tener 4 etapas de PCR o 3, ¿vale? Empezando por la desnaturalización del ADN, el anillamiento de los primers de forma específica, ¿vale? Y luego la extensión o elongación en base a que la polimerasa se une al primer y lee esa cadena molde para dar lugar a las cadenas complementarias o cadenas hijas, ¿vale? Pero ¿en qué se diferencia del anterior PCR? Pues se diferencia en que durante este proceso de elongación se utilizan una serie de sondas o reactivos fluorescentes que van a generar fluorescencia, ¿vale? Van a generar una señal, de tal forma que las señales que se obtienen en la reacción de cadena de la polimerasa son complementarias a la cantidad de ADN que se está polimerizando. De tal forma que si veis aquí en esta gráfica, ¿vale? A medida que avanzan los ciclos de PCR, pues vamos a obtener más fluorescencia. Y como acabo de decir, va a ser proporcional. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos del ADN que nosotros queremos amplificar, tenemos muy poca representación en la célula, la señal que vamos a obtener va a ser una señal que va a aparecer a ciclos muy tardíos de la PCR. Sin embargo, si tenemos un ADN que tiene mucha presencia en la célula, la señal que vamos a obtener será en ciclos muy tempranos, indicando, por lo tanto, que hay mucha fluorescencia porque hay mucha cantidad de ese ADN que estamos amplificando, ¿de acuerdo? En este caso decimos que es a tiempo real o semicuantitativa porque siempre no cuantifica 100% la cantidad de ADN que tenemos y siempre lo vamos a tener que relativizar a un control. Es decir, que la muestra problema tendrá más o menos que esa muestra control. Tendrá 5 veces más, tendrá 6 veces más o 2 veces menos, pero no vamos a poder dar un número absoluto, ¿de acuerdo? Para obtener ese número absoluto,
vamos a tener que realizar la PCR digital, ¿vale? ¿En qué consiste esta PCR digital, que es la más actual y la más evolucionada? Pues consiste en que las moléculas de ADN se van a insertar, se van a meter en unas gotas, ¿vale? En unas gotas microscópicas, de tal manera que vamos a tener un montón de gotas de gel que o tienen moléculas de ADN o no tienen moléculas de ADN. Si la muestra que estamos analizando tiene muchas copias de algo en concreto que queremos estudiar, la probabilidad de que haya gotas, todas ellas con moléculas de ADN, será más grande que si tenemos una muestra que presenta menos cantidad de ADN, de ese ADN que queremos estudiar, ¿no? De tal forma que una vez que esas moléculas se han metido en estas gotas, vamos a hacer la amplificación de la PCR, exactamente igual que una PCR convencional, y se realizará la PCR a nivel individual, ¿vale? A nivel individual de gota. De tal forma, y se me olvida deciros, y esta PCR además libera también fluorescencia, de tal manera que cuando termine la PCR, si tenemos señal fluorescente en la gota, significará que tenemos amplificado de lo que nos interesaba analizar, y si no tenemos fluorescencia en la gota, significará que no tenemos ese amplificado, ¿no? Y entonces, esto se podrá representar de esta manera. Pues estos puntitos en amplitud indicarán que sí que hay amplicón, que sí que hay expresión de algo, y estos puntitos indicarán que no lo hay, ¿vale? Si comparamos esto con una PCR semi-cuantitativa o a tiempo real, en este caso la fluorescencia se va adquiriendo no al final de la PCR como ocurre en la PCR digital, porque esto es el resultado de toda la amplificación de todas las gotas por separado, sino que en la PCR a tiempo real, en cada ciclo vamos a ir adquiriendo la fluorescencia, indicando en esta gráfica que os he dicho antes, dónde empieza a aparecer esa fluorescencia, ¿vale? Entonces, en este caso, en la PCR digital sí que obtenemos datos absolutos y podemos cuantificar realmente la cantidad de ADN de algo que nos interesa tenemos. Sin embargo, en una PCR semi-cuantitativa o a tiempo real es una cuantificación relativa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí una tabla os he puesto para poder comparar los tres tipos de PCR que a día de hoy se han desarrollado. Con los tres tipos vamos a poder detectar mutaciones que nos interesen, ¿de acuerdo? En cuanto a la cuantificación, pues lo que acabamos de decir, con una PCR convencional no es cuantitativa, con una PCR cuantitativa hacemos una cuantificación relativa porque siempre lo vamos a relacionar o lo vamos a comparar con un control que tengamos, o con una muestra, control no significa que tenga o que no tenga, sino con una muestra que será a la que vamos a relacionar todas las demás, ¿vale? Y con la de PCR digital tendremos una cuantificación absoluta. Ahora sí que sí vamos a poder decir exactamente el número de moléculas que tenemos. La diferenciación en tiempo real, pues la convencional, la única que te monitoriza las moléculas que se van generando en cada ciclo es la PCR cuantitativa. La sensibilidad, pues, es proporcionalmente más alta a medida que se han ido desarrollando estas tecnologías, siendo la más sensible la PCR digital. La que mejor detecta las mutaciones raras es esta PCR digital, pero todo esto está relacionado con un mayor coste, ¿vale? Entonces, pues bueno, no en todos los laboratorios y en todos los laboratorios, tanto de investigación como de análisis, se pueden tener este tipo de tecnología, porque además tiene que haber personal cualificado y especialmente formado para mantenerlo y para realizar este tipo de técnicas, ¿vale? En cuanto a qué aplicaciones en oncología pediátrica podemos extraer con este tipo de tecnología, pues por ejemplo, aquí he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Con una PCR convencional vamos a poder detectar genes fusión, pues tenemos un ITV6-1 en una leucemia, pues yo diseño unos oligos que me van a hibridar con el primer gen ITV6 y con el segundo RANS1, y cuando haga la PCR, si están juntos, voy a tener amplicón y lo voy a ver en mi gel de agarrosa. Pues, ok, pues ya he detectado que sí que tiene ese gen fusión. También podremos detectar mutaciones puntuales. Esto, pues, amplificaré el gen de interés y luego, por una técnica que no os he explicado, extraeremos de agarosa esa banda de DNA y lo mandaremos a secuenciar, pudiendo definir si ese gen de interés que quiero estudiar, a ver si tiene esa mutación, realmente la tiene. Pero primero tengo que hacer un paso de amplificación de ese gen, ¿vale? Por la PCR.
En cuanto a la PCR cuantitativa, pues vamos a poder cuantificar de forma relativa la expresión génica y también, bueno, pues el ADN tumoral, ¿no? Y la de PCR digital, pues podré, como acabo de decir, detectar mutaciones poco frecuentes y podré también detectar mutaciones en ADN circulante y también poder llevar a cabo análisis de copy number variations. Bueno, pues después de hablar de las PCRs, pues hablamos de algo que seguro que a todos os suenan, que es las tecnologías de secuenciación más avanzadas, ¿vale? Lo que se denominan las NGS. Todas las NGS tienen estas 4 etapas, aunque luego han ido evolucionando y cada una de ellas pues ha ido mejorando, tiene una serie de características que no tiene otra, ¿vale? Pero en principio todos tienen esos 4 pasos. Primero tiene que haber un paso de extracción del ADN de tu muestra si tú lo que quieres es estudiar el ADN, obviamente. Segundo, tienes que llevar a cabo la liberación de la preparación de la librería. ¿Y esto cómo se hace? Pues las moléculas de ADN se fragmentan y estos fragmentos de ADN se les unen unos adaptadores, ¿vale? En sus regiones 5' y 3', como veis aquí. ¿De acuerdo? Generando una librería de ADN. Esta librería de ADN se manda a secuenciar, ¿vale? De tal forma que vamos a tener una información de cada uno de los nucleótidos que componen esas moléculas de ADN. Y finalmente, un paso también que es importante nombrar, tiene que haber un análisis. Y para ello, pues tiene que haber gente especializada como bioinformáticos que analicen este tipo de datos, porque son datos muy, muy grandes y de interpretación que no son fáciles. Entonces, tiene que haber alguien que sepa manipular esta clase de datos, ¿de acuerdo? La NGS ha ido evolucionando también a lo largo del tiempo, pero podemos dividirla como en 2 grandes bloques. Los NGS es que lo que se dedica, que son capaces de secuenciar moléculas de ADN más cortas y son las short read sequencing, y aquellas que se han desarrollado más tardíamente que son capaces de secuenciar moléculas de ADN más largas, las long read sequencing, ¿vale? Las de primera generación dentro de la short read sequencing estuvieron las primeras que se desarrollaron, pues fue la secuenciación Sanger, que eso es lo más antiguo, lo principal, ¿vale? Y este tipo de secuenciación de primera generación pues son capaces de secuenciar fragmentos de ADN desde 500 a 1000 pares de bases. Las de segunda generación, que ya son las que se llamaron propiamente Next Generation Sequencing, pues son aquellas que son capaces de secuenciar más o menos entre 50 y 500 pares de bases, y las de tercera generación pues son capaces de secuenciar fragmentos muchísimo más grandes de ADN y por eso se llaman Long Read Sequencing, ¿vale? En cuanto a la secuenciación Sanger, que es interesante que sepáis de qué se trata, pues básicamente es que nosotros tenemos una molécula de ADN, ¿vale? Esta molécula de ADN lo que hacemos es la desnaturalizamos, ¿vale? Y lo que hacemos es incorporar un oligonucleótido complementario a esa molécula de ADN de tal manera que va a irse por la polimerasa elongando este nucleótido. Pero la particularidad que tiene es que vamos a introducir nucleótidos que están marcados de forma fluorescente, pero cada uno de los 4 nucleótidos va a tener una fluorescencia distinta. Finalmente, cuando termina estos ciclos de amplificación, ¿vale? Vamos a tener moléculas de ADN y cada una de ellas se ha parado en un nucleótido, ¿vale? Y ese último nucleótido va a estar marcado de tal forma que vamos a poder reconstruir la secuencia original de ADN en base a esos nucleótidos fluorescentes, ¿vale? Esta es la secuenciación Sanger, que es la más antigua y la que ha dado pie a todas las demás. Y las secuenciaciones short read sequencing se basan en la preparación de una librería, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, el genoma se va a fragmentar en distintos cachitos y estos cachitos esta librería se va a generar poniendo unos adaptadores en los extremos 3' y 5' de los fragmentos del ADN. A ver, aquí está. De los fragmentos del ADN, ¿de acuerdo? Estos fragmentos de ADN se van a unir por estos adaptadores a una placa chip, ¿vale? Y de esa manera, de forma vertical, y en esa manera de forma vertical va a tener lugar la amplificación de esos fragmentos, ¿vale? Como veis aquí, formándose unos clústeres por medio de unos ciclos de amplificación y puente, ¿vale? Esto no hace falta entrar mucho en
en detalle, pero vamos a obtener como una serie de clústeres para cada molécula de ADN que vayamos a amplificar, vamos a tener unos clústeres y aquí se va a ir amplificando todas esas moléculas que son iguales, pero no todas van a tener el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Pero todas provienen del mismo gen. Y después de esta amplificación, ¿vale? Lo que se añade son unos nucleótidos marcados fluorescentemente que se van a unir a esos extremos de todas esas moléculas que se han amplificado en esos clústeres, de tal manera que finalmente de forma computacional, cuando se secuencien todas estas moléculas, ¿vale? Vamos a obtener pues del primer clúster distintas, ¿no? El clúster verde, el naranja y el azul corresponden a 3 tipos imaginados de genes diferentes, ¿no? Pues para poder secuenciar el gen 1, que será el clúster verde, vamos a obtener distintas moléculas, porque esto es los distintos fragmentos que se han ido generando. Y entonces, a nivel computacional, vamos a hacer el mapa, vamos a hacer como el puzzle con esos cachitos, de tal manera que finalmente tendremos la secuencia de todo el gen, así sucesivamente. La NGS puede ser también de 3 tipos diferentes en base a lo que secuencias. Entonces, podemos secuenciar todo el genoma, entonces elegiremos hacer el whole genome sequencing, podremos secuenciar solamente los exomas, es decir, las partes codificantes del gen, y por lo tanto elegiremos hacer el exome sequencing, o por otro lado, elegiremos secuenciar solamente unos genes de interés, ¿vale? Y entonces haremos paneles de secuenciación. Y diréis, bueno, ¿y qué elijo yo? Si quiero tener esta información, ¿qué elijo? ¿El whole genome, el exome o los paneles? Bueno, pues va a depender de muchas cosas, pero también de las características que yo voy a decir aquí, ¿no? Y para hacer el whole genome sequence, cuando haces este whole genome sequence, vas a fragmentar todo el ADN en muchos cachitos, ¿no? Entonces vas a obtener la información de todo el genoma y eso está fenomenal porque vamos a tener mucha información. ¿Qué ocurre? Que la precisión de lectura de todo ese genoma es baja. ¿Por qué? Porque la profundidad con la que se leen estas moléculas pues es baja también. Es decir, leo mucho, pero cada parte del genoma que yo leo pues no está muy preciso. O puede estar más preciso, pero no es de la mejor calidad, ¿vale? En este caso, este tipo de secuenciación además es muy costosa, ¿vale? En el caso de que haga una secuenciación de exomas, pues me voy a centrar solamente en las partes codificantes del gen. Entonces, lo que voy a fragmentar son los exones, ¿vale? Al tener menos cantidad de ADN que leer, pues, como os imagináis, necesito quitar la ventanita esta que voy a ver si puedo quitarla. Creo que aquí no es. Bueno, no sé quitarla, pero bueno, os lo cuento lo que hay aquí ahora. Lo que os decía, si yo fragmento los exones, voy a tener muchísima menos cantidad de ADN que secuenciar. ¿Y esto qué me va a permitir? Pues me va a permitir que la precisión de la secuencia de cada uno de estos fragmentos aumente considerablemente, ¿vale? Y va a ser muchísimo más económico. La profundidad de lectura, cuando en Whole Genome Sequencing era de 30 por, es una medición de cuántas veces lees cada uno de los fragmentos que te interesan. En el caso del exome, pues ya llegamos casi a 100 por, o sea que mejora considerablemente las lecturas por fragmento. Y en el caso de lo que me interese sea solamente una lista específica de genes, lo que tendré que elegir será hacer un panel, ¿vale? Porque a mí me interesan estos y no me interesan otras cosas. Esto, por ejemplo, el análisis de paneles, pues está más dirigido a los laboratorios de diagnóstico, en el que ya se conoce que hay que informar a los clínicos de determinadas mutaciones en determinados genes. Sin embargo, los paneles la secuenciación de exomas o del Whole Genome Sequence, pues está más abierto a la investigación, ¿no? A describir cosas que hasta el día de hoy pues no se conocían, ¿no? En el caso de los paneles, pues como os imagináis, vamos a poder tener una precisión de lectura todavía mucho mayor que en el caso del exón, ¿vale? Y va a ser muchísimo más barato, pudiendo secuenciar hasta 500 genes en un mismo panel, ¿vale? ¿Qué aplicaciones podemos tener en oncología pediátrica o en otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que nos afecta es la oncología pediátrica, pues identificación de mutaciones somáticas y de línea germinal, mutaciones puntuales, inserciones, delecciones, reordenamientos estructurales, alteraciones en el número de copias.
Uso en estudio de medicina personalizada para identificar dianas terapéuticas como por ejemplo leucemias y tumores cerebrales, ¿vale? ¿Qué limitaciones va a tener? Todo requiere un procesamiento bioinformático avanzado para poder interpretar esa cantidad ingente de datos, porque se generan muchísimos datos, ¿de acuerdo? El coste es más elevado que una secuenciación Sanger normal, por supuesto, y en las regiones de baja cobertura algunas mutaciones a lo mejor no se detectan. Vale, además de la secuenciación del propio ADN, si lo que nos interesa es estudiar la epigenética, tendremos que utilizar otro tipo de tecnología, ¿vale? ¿Y qué es la epigenética o epigenómica? Es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN que lo compone, ¿vale? Esto es un poquito más complejo. ¿De qué manera vamos a poder, bueno, antes de qué manera, qué tipos de epigenética, ¿no? Existen? Pues uno, la modificación de histonas por medio de distintos grupos químicos, ¿vale? Esto define un mensaje específico en el ADN que va a permitir que esté en una posición de óptimo para ser expresado o que no se exprese, ¿vale? También la metilación del propio ADN, lo mismo, pues va a definir si está metilado, si está metilado o no, definirá si ese ADN se está expresando o no se está expresando, ¿de acuerdo? Y también el análisis de los RNAs no codificantes, tanto los miRNAs como los LNC-RNAs, ¿vale? Que son los long RNAs. Entonces, si queremos analizar una u otra cosa del ADN a nivel epigenético, vamos a utilizar normalmente estas técnicas que os voy a contar aquí, aunque hay otras como pone en la tabla, ¿vale? Si normalmente si queremos analizar la modificación de histonas, por lo general se realizan ensayos de inmunoprecipitación de cromatina, de tal manera que utilizamos un anticuerpo que reconoce la histona en el ADN, la inmunoprecipitamos y entonces analizamos exactamente la región del ADN o secuenciamos exactamente la región del ADN que está unida a esa histona, ¿de acuerdo? Si lo que queremos es analizar la metilación del ADN, normalmente se pueden hacer por ensayos específicos de metilación, ¿vale? Si lo que queremos analizar son los non-coding RNAs, pues lo podemos hacer por PCRs cuantitativas en ambos casos, sí, ¿vale? Vale, pues una vez que ya hemos dejado a un lado las técnicas genómicas, vamos a avanzar en las técnicas transcriptómicas. Serán aquellas que utilicemos para analizar la expresión del ADN. Es decir, que vamos a tener que analizar el RNA mensajero. Aquí os pongo un recordatorio que lo tenéis más que sabido, que el ADN se va a transcribir a RNA y el RNA se va a transcribir a proteína. Entonces, estas técnicas de transcriptómica, pues primero vamos a ver lo que es la RT-PCR y luego la secuenciación de ese RNA que podrá realizarse en bulk o podrá realizarse a nivel de single cell. Bueno, la RT-PCR, ¿qué es? Pues es una PCR en la que hay un paso previo y ese paso previo que se llama RT hace referencia a la retrotranscripción. ¿Y por qué hacemos esto? Porque las moléculas de ADN, las moléculas de ARN son unas moléculas muy inestables, se degradan con mucha facilidad. Por lo tanto, cualquier procedimiento que vayamos a hacer con ellas, tenemos primero que transcribirlas o copiarlas a DNA, que se llama DNA-C, el DNA copia, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace con una enzima específica que se llama la transcriptasa reversa, que tiene la capacidad de unirse a los RNAs mensajeros y leer su secuencia y a partir de esa secuencia de RNA mensajero generar una secuencia, una molécula de doble banda de DNA, que es exactamente, que tiene el mismo mensaje exactamente que ese RNA mensajero, ¿de acuerdo? Y a partir de obtener ya ese DNA podemos hacer todas las cosas que nos interesen hacer para analizar la expresión génica, pero siempre partiendo de ese DNA, ¿no? Entonces, a partir de ese DNA-C realizaremos PCRs como una PCR convencional, como una semicuantitativa o como una digital PCR, ¿vale? El análisis del bulk RNA, pues como acabo de decir, lo primero que haremos será extraer ese RNA y ese RNA lo convertiremos, aquí en el paso 3, lo convertiremos mediante la retrotranscripción a fragmentos de DNA-C. Y ya volvemos a lo que hemos hablado antes. Teniendo fragmentos de DNA-C, pues realizaremos una secuenciación, la secuenciación que nos interese, ¿no?
pondremos los adaptadores, realizaremos la NGS y analizaremos por técnicas bioinformáticas la secuencia de esas moléculas de ADN, pero que realmente venían de un RNA y por lo tanto sabremos y conoceremos la expresión de ese RNA, ¿vale? Por ejemplo, identificación de fusiones génicas como el ETB-SINRAS1, que es el ejemplo que os puse antes, en la leucemia linfoblástica aguda, expresión diferencial de genes o evaluación del impacto de la expresión de oncogenes y genes supresores de tumores. Bueno, además de analizar la expresión de RNAs en bulk, es decir, de todas las células que tengo, extraigo todo el RNA, lo paso a DNA-C y hago mi PCR y secuencio, ¿vale? En los últimos años se ha desarrollado una tecnología que se llama la tecnología del Single Cell RNA-seq, ¿vale? Esta tecnología se caracteriza porque vamos a realizar o vamos a obtener el perfil transcriptómico a nivel de célula única. Es decir, que vamos a tener la información de cada una de las células que componen nuestra muestra a nivel de RNA mensajero, ¿vale? ¿Y qué ventajas tiene esto? Pues esto ahora lo vamos a ver. Pero primero os voy a explicar técnicamente qué consiste. Pues esto consiste en cada una de las células con las que trabajamos, ¿vale? Lo metemos en un aparato de microfluídica, ¿vale? Cada una de estas células, junto con un barcode, va a ser incluido como la Digital PCR en una bolita, pues aquí lo mismo, ¿no? En una bolita de gel. De tal manera que todas las células que conforman mi muestra las voy a tener metidas en una bolita de gel y a su vez unido un código de barras único y específico para esa célula, ¿vale? Y en esa bolita, en esa gel bit que se llama, va a tener lugar la retrotranscripción y la PCR, de tal forma que en cada gel bit, ¿vale? Perdona, en cada GEMS, ¿vale? La gel bit es esto aquí. Bueno, en estas GEMS, ¿vale? Tengo la célula, el código de barras único para esa célula unido todo en esta gel bit. Y yo tengo en mi muestra cada una de estas células metidas en estas gel bits. Y en cada una de las gel bits se va a poder hacer la PCR. De tal manera que cuando estas gel bits se lisen, voy a tener cada uno de los RNAs mensajeros que provenían de mi muestra marcados con un código de barra que me va a permitir saber cuando lo secuencie el mensajero que es, el RNA mensajero que es y de qué célula viene, ¿vale? Y podré así armar el perfil transcripcional de cada una de las células que componían mi muestra. ¿Y por qué esto es ventajoso? Bueno, pues aquí en esta gráfica yo creo que se visualiza muy bien. Yo tengo un tejido que normalmente no es homogéneo, a no ser que trabajemos con cultivos celulares, pero imaginaos, pues yo que trabajo con la médula ósea de los pacientes diagnosticados de leucemia o con médula ósea de ratones, que ahora os voy a enseñar algunos resultados. Pues si tú tienes un tejido heterogéneo, ¿vale? Cada una de estas células es distinta porque su perfil transcripcional es distinto, ¿no? Entonces, si yo hago un análisis en bulk, pues yo extraigo de todas ellas el RNA y analizo la expresión génica de todas las células, obteniendo una media, ¿no? Entonces, estos son los genes que, pues el azul oscuro, el azul clarito, son las distintas expresiones de distintos genes, ¿vale? Pero yo aquí, esto enmascara la heterogeneidad. Sin embargo, si yo lo que hago es un single cell, voy a obtener la información transcripcional de cada una de las células por separado. Y como veis, obtenemos que cada tipo celular tiene un perfil de expresión génica muy diferente al de al lado, ¿no? Y por lo tanto no voy a perder la información de esa heterogeneidad celular, ¿vale? Y de esas subpoblaciones. Y me va a permitir visualizar cosas que de la otra manera no podía. Por ejemplo, un ejemplo aquí, son resultados reales de un single cell de médulas de ratones, que son ratones, es un modelo de ratón que desarrolla leucemia. Pues nosotras hemos hecho el single cell de esas médulas óseas de ratones leucémicos y de ratones preleucémicos, ¿no? Haciendo el single cell he podido obtener el perfil de transcripcional de los basófilos, las células B, las células dendríticas, las células eritroides, los monocitos, los neutrófilos, de cada una de ellas, ¿de acuerdo? El perfil transcripcional de cada una de ellas y de esta manera he podido caracterizar que en mi médula tengo la representación de estas células, porque el perfil transcripcional va a definir un tipo de célula.
¿vale? Y como podéis ver, pues en un ratón leucémico y en un ratón preleucémico, aunque en ambos casos todas las poblaciones están representadas, vemos que no en ambos casos son iguales. La proporción de las células no está igual aquí que aquí, de cada una de las subpoblaciones. Si yo hubiera hecho bulk RNA, pues probablemente estas diferencias no las podría ver, ¿vale? O no las podría ver con tanta nitidez. Vale, bueno, pues esto en cuanto a las técnicas de transcriptómica. Si nos pasamos a las técnicas en las que utilizamos las células para analizar parámetros a nivel celular, pues hemos hablado de la citometría de flujo, ¿no? Que es una técnica que utilizamos para analizar o para describir la expresión de proteínas en la membrana de las células y también en su interior, ¿vale? Que nos va a permitir inmunofenotipar a estas células, ¿de acuerdo? Por medio de esta tecnología obtenemos las células, lo que hacemos es marcamos a las células, en este caso es un marcaje de superficie, con anticuerpos que van a reconocer específicamente las proteínas de membrana que nos interesan. Y en estos anticuerpos está unido un fluoróforo, ¿vale? Para cada una de las proteínas que me interesa analizar, utilizaré un anticuerpo y ese anticuerpo tendrá un fluoróforo diferente a los demás fluoróforos de la corte de proteínas que me interese, de tal forma que yo voy a poder, por medio de la excitación de láseres, con láseres, voy a poder recoger la información de la expresión de proteínas que tiene una célula, ¿vale? De esas proteínas que a mí me han interesado, ¿no? Una vez que las tengo marcadas, pues van a pasar por un tubo y van a ser excitadas con un láser. Y luego la emisión la información de la emisión de este láser cuando entra en contacto con los fluoróforos me va a dar lugar a la información de qué tipos de células tengo en base a lo que yo he querido analizar o qué expresión de las proteínas presentan mis células, ¿vale? Esto se utiliza, bueno, en técnicas de diagnóstico, la leucemia se diagnostica habitualmente. El primer paso diagnóstico es la citometría de flujo, en base a utilizar anticuerpos que van a definir células linfoides o células mieloides, y dentro de las células linfoides o mieloides, sobre todo en el caso de la LLA, pues hay un panel específico en el que se utilizan anticuerpos que van a definir diferentes grados de maduración de esos linfocitos B. Y entonces, cuando tú luego lo visualizas, puedes saber si la médula de ese niño pues tiene una infiltración muy elevada pues, de progenitores, indicando por lo tanto que está desarrollando una leucemia. Un ejemplo así para que lo veáis más claro, en este caso es de médulas de ratón que desarrollan la leucemia. Esto es una médula de un ratón sano, pues si yo mediante citometría de flujo, o sea, si yo sé que las células las células B de una médula de ratón sano, cuando analizo la expresión del receptor B220 y del receptor IgM, soy capaz de describir tres tipos de poblaciones, una población que es la pre-Pro-B, una población que es las células inmaduras y otra población que son las células circularizantes, ¿vale? Si yo esto lo comparo con un ratón que tiene leucemia, veo cómo las poblaciones de células recircularizantes y células inmaduras han desaparecido, obteniendo solo células progenitoras que expresan el receptor, B220, pero es negativo para la expresión de IgM, ¿vale? Y esto, entonces, me está definiendo que este ratón tiene leucemia, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de diagnóstico en ratón, pero esto es lo que se utiliza habitualmente con otro panel y más complejo, por supuestísimo, en el diagnóstico de las leucemias de forma habitual. ¿Qué aplicaciones puede tener la citometría de flujo? Pues diagnóstico y clasificación de leucemias y linfomas, la detección de la enfermedad mínima residual, esto también se hace habitualmente cuando los niños vienen a revisión, pues se les hace un aspirado de médula y se les pasa un panel de citometría de flujo para ver si aquellas poblaciones que habían sido definidas previamente mediante citometría de flujo en base a los parámetros de expresión de superficie, ¿vale? Aparecen. Si no tienen esas poblaciones que se definieron en el momento del diagnóstico, pues el niño en principio está en remisión, ¿vale? Otro tipo de cosas que podemos evaluar con la citometría de flujo, pues la apoptosis y la respuesta a terapias novedosas, ¿no? O a terapias avanzadas, el análisis de células madre tumorales,
También, pues esas células madre tumorales se caracterizan por la expresión de una serie de proteínas en la membrana. Si yo utilizo anticuerpos que las reconocen específicamente y lo analizo por citometría de flujo, podré saber si están presentes o no. Caracterización del microambiente tumoral, detección de células tumorales circundantes, identificación de aberraciones genéticas y ploidía, también porque se puede medir la cantidad de ADN, etcétera. Bueno, ahora pasamos a otro tipo de tecnología para analizar a nivel celular cómo se encuentra la estructura del genoma, ¿vale? Esta creo que ya habéis tenido una clase bastante profunda del mapeo óptico del genoma con una compañera del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Niño Jesús y seguro que os suena, pero bueno, yo tenía que contaros un poquito aquí de qué va esta técnica, ¿no? El mapeo óptico del genoma también es una técnica bastante novedosa que se ha desarrollado activamente a partir del año 2020 y es una técnica de secuenciación óptica. ¿Esto qué significa, esta secuenciación óptica? Pues lo que significa es que vamos a marcar al ADN, aunque hablemos de secuenciación, tened en cuenta que no es una secuenciación de nucleótidos, sino que lo que hacemos es marcamos al ADN con una enzima que se llama DL1, que está unida a un fluoróforo que emite en verde, es lo que vemos aquí que emite en verde, ¿vale? Y esta enzima reconoce específicamente una secuencia de 6 nucleótidos que aparece a lo largo de todo el genoma, ¿vale? Entonces nosotros vamos a marcar el ADN con esta enzima unido al fluoróforo. Y esto nos va a dar un patrón. Este patrón, ¿vale? Vamos a compararle con un patrón de referencia. Entonces, si existen variaciones estructurales, pérdidas o ganancias de fragmentos grandes del ADN, como se pierde el patrón que marca la enzima, vamos a poder definir qué tipo de variaciones estructurales ocurren. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver con más detalle con algunos dibujos y os va a quedar súper claro. ¿Vale? Pero lo más importante no es una secuenciación de nucleótidos, ¿vale? Es una secuenciación óptica. Entonces, la verdad es que el mapeo óptico del genoma ha venido a revolucionar las técnicas citogenéticas convencionales, porque en esta única técnica es capaz de aunar las técnicas citogenéticas convencionales, como son el cariotipo, el FISH y los microarrays. ¿Y por qué? Pues porque tiene una mayor resolución, cuando el cariotipo solamente tenía una resolución de 5 a 10 megapares de bases, porque somos capaces de secuenciar todo el ADN, no tenemos que buscar como en el FISH aquello que nos interesaba encontrar, ¿vale? Con sondas específicas, y porque qué ventaja tiene respecto a los microarrays, que es capaz de definir translocaciones tanto equilibradas como desequilibradas, cosa que el FISH no podía hacer, ¿de acuerdo? O sea, perdona, los microarrays no podían hacer. Aquí, bueno, os pongo esta diapositiva que es a mí me gusta bastante porque porque viene a decir que la combinación del mapeo óptico del genoma y del NGS ha mejorado la comprensión de todo el genoma, porque ahora tenemos un espectro bastante completo de todas las técnicas que son capaces de describir eventos que ocurren en el genoma. Cada una de ellas tiene sus particularidades, como hemos ido viendo, y bueno, las NGS sí que te secuencian nucleótidos y el OGM estructura, pero ya vamos conformando un mapa perfecto o lo mejor posible de cómo poder investigar y describir lo que ocurre en el ADN. Para llevar a cabo esta tecnología, pues lo que hay como 3 fases principales. Una es la preparación de las muestras en el laboratorio, en el que extraemos el ADN de muestras, que pueden ser de muestras de sangre, de tumores, de médula ósea. También puede ser de células criogenizadas, ¿vale? Tanto frescas como criogenizadas. Y extraemos este ADN, pero la novedad de esta extracción es que trabajamos con un ADN de alto peso molecular, ¿vale? Eso significa que es todo lo contrario a lo que hemos estado hablando hasta ahora en las técnicas de secuenciación, en las que con esas técnicas sí que trabajamos con fragmentos más pequeños de ADN, con fragmentos a los que luego le añadíamos esos adaptadores, ¿vale? Aquí tenemos que trabajar con mucha delicadeza para no romper el ADN, porque si lo que queremos es describir variaciones estructurales, pues hay que intentar tener el ADN lo más intacto posible, ¿vale? Es decir, es las moléculas intactas que van a dar lugar a los cromosomas. Entonces, una vez que lo extraemos, este ADN de alto peso molecular, vamos a marcarlo primero con el enzima que os he contado antes, que va a ir uniéndose de forma repetitiva a lo largo del genoma cuando
reconoce esa secuencia que tenemos per se en el propio genoma de forma repetida, ¿de acuerdo? Esa enzima con ese fluoróforo, que es los puntitos verdes que yo aquí os pongo, y luego además vamos a marcar lo que es el esqueleto del ADN, que se visualiza en azul. Una vez que tengamos esto hecho, lo vamos a cargar en un chip en el que por cada fluxel metemos una muestra. En este chip, aquí en estos puntitos, aquí marcamos un poquito de metemos un poquito de muestra y aquí metemos otro poquito de muestra, y por estos microcanales va a correr esa muestra del ADN y básicamente es una electroforesis, pero en miniatura, ¿vale? Cuando este chip lo cargamos en la plataforma SAFIR, que es esta, van a ocurrir dos cosas. Uno, por corriente eléctrica, las moléculas se van a empezar a mover del polo negativo al polo positivo, porque es ADN igualmente, y dos, se van a ir linearizando de tal forma que se van a ir tomando imágenes de esas moléculas marcadas y lineales, ¿vale? Finalmente, todas esas imágenes, ahora os enseñaré una imagen mejor, se va a convertir en moléculas, ¿vale? Generando como un cariotipo. Analizaremos los datos y estos datos tendrán que ser analizados de forma bioinformática. O, en el caso de la clínica, es verdad que no hace falta llegar al análisis bioinformático. En el caso de la investigación, nosotros sí, porque nos interesa todo lo que se detecta, ¿vale? Pero en el caso de la clínica, pues se buscan aquellas variaciones estructurales que hay que informar al clínico, ¿vale? Esto es una imagen real de una carrera de este Optical General Mapping. Como veis, cada una de estas hebritas es una molécula de ADN que está su esqueleto teñido de azul, y aquí no se visualiza muy bien, pero bueno, podéis ver así como puntitos verdes, ¿no? Que serán cada uno de los lugares donde el enzima se ha unido y está emitiendo esa señal verde, ¿vale? Los tipos de análisis que podemos hacer con este mapeo óptico del genoma son dos. Uno que se llama el Novo Assembly, que está indicado para enfermedades constitucionales. La ventaja es que es capaz de tener una resolución muy alta, hasta que puede detectar variaciones estructurales de hasta 500 pares de bases, ¿vale? Sin embargo, la frecuencia alélica con la que lo va a detectar es hasta el 30%, ¿de acuerdo? Pero bueno, como está indicado para constitucional y en principio todas las células lo van a tener, a no ser que seas mosaico, pues sería una buena opción de análisis. Sin embargo, para enfermedades, en este caso, como lo que nos interesa aquí, que son enfermedades oncológicas, enfermedades somáticas, pues el análisis es el Rare Variant Analysis, ¿vale? Que como limitación, pues tiene una resolución un poquito inferior al Novo Assembly, no detecta variaciones estructurales tan pequeñitas, pero puede llegar a tener hasta detectar unas frecuencias alélicas de hasta el 5% o incluso menos, ¿vale? Y entonces, ¿qué cosas, una vez que analizamos esto, qué información tenemos? Aquí en esta imagen os pongo pues estas moléculas, aquí se ve muy bien lo que os decía del enzima, del patrón que se va generando, y cuando ya tenemos todo corrido, analizado, pues tenemos este tipo de imágenes. Este rosco que se llama Circus Plot, en el que, si os dais cuenta, en este único rosco obtenemos todo el cariotipo, ¿vale? Cada uno de los trocitos del quesito, pues es un cromosoma. Aquí es que será muy pequeñito, pero este es el 1, es el 2, es 3, 4, ¿vale? Y de fuera adentro, en estos tracks, vemos, en este caso, el bandeo citogenético, este bandeo G, que lo han emulado, ¿vale? El programa lo emula, de cada uno de los cromosomas, con su centrómero, etcétera. Luego tenemos otro track donde vamos a definir variaciones estructurales en estos puntitos, nos indicará que están aquí, como delecciones, inserciones, duplicaciones, etcétera. Un siguiente track, que es este de aquí, que nos va a hablar de las variaciones en el número de copia, por ejemplo, está aquí, ganancia de esta parte del cromosoma 1 o pérdida, ¿vale? En este caso. Y luego en el centro del Circus Plot, este tipo de rayitas que me va a hablar de las translocaciones. Entonces, si yo pincho en cada uno de, si pincho en cada uno de estos dibujitos, de esta raya, de estos puntitos, voy a obtener este tipo de imágenes. Por ejemplo, si pincho en la translocación, veré el mapa genómico de la translocación. Un ejemplo es esto. ¿Cómo interpreto esto? Pues interpreto de tal manera. El programa me dice, o el análisis me dice, que ha detectado una molécula, que es esta azul, ¿vale? Que cuando la compara con la referencia, cuando las marcas del enzima son comparadas con la referencia, encuentra que la mitad de las marcas, estas de aquí, ¿vale?
corresponden al cromosoma 9 y estas marcas de aquí corresponden al cromosoma 1. Por lo tanto, la única posibilidad de que eso ocurra es que haya habido una translocación. Y luego también, en cuanto al copy number variant, pues tenemos imágenes de este tipo que recuerdan pues como un microarray, ¿no? Que nos está diciendo pues aquellos cromosomas o aquellos fragmentos de cromosoma que se han perdido, se han ganado, y también visualizaríamos las aneuploidías. Aquí os pongo un ejemplo de el análisis de una muestra en la que se detectan en este caso 18 variaciones estructurales y 2 variaciones en el número de copia. Sin embargo, si yo le añado un filtro en el que solo quiero que me muestre lo que a mí me interesa, ¿vale? Pues me quitará aquellas variaciones estructurales que son, pues son germinales, ¿no? Que son germinales y que entonces solamente me quedaría con aquellas que son somáticas, ¿no? Ah, no, perdonad. Eso también lo puedo hacer si utilizo una muestra control y una muestra somática. En este caso, lo que estoy midiendo es un filtro. Entonces, yo puedo luego definir en mi muestra, cuando tengo todo esto, definir lo que solamente quiero que me muestre. Si a mí, para mi patología es importante esta translocación, la 1.14, pues yo tendré un bed file en el que indique cuáles son las que me interesan y me mostrará solo lo que yo quiera, ¿no? En la leucemia, pues tenemos, por ejemplo, un bed file en el que definimos todas aquellas variaciones estructurales que son de obligada indicación, y por lo tanto cuando pasamos ese filtro pues obviamos todas las que ha detectado la tecnología pero que no hay que informar. Sin embargo, en el caso de la investigación nosotros siempre nos quedamos con toda esa información. Y este son el tipo de tablas y de información que obtenemos, ¿no? Pues el número de cromosomas son tablas Excel, el número de cromosoma donde ocurre esa variación estructural, la posición de inicio, final, una confianza acerca de cuán de confiable es esa variación, el tipo de variación, el tamaño, qué genes puede estar afectando, etc. Y esto, bueno, pues es un ejemplo de unos cuantos resultados para que veáis, pues una vez que tenemos todo eso, podemos en mi cohorte de pacientes saber cuántas variaciones totales tiene, qué tipo de variaciones tiene cada uno de ellos, pues si son aneuploidías, direcciones, duplicaciones, inserciones, translocaciones, etcétera. O sea que es una tecnología que da mucha información, pero a nivel de estructura. ¿Vale? Y luego ya para terminar, suelo dar unas pinceladas de unas últimas técnicas como la inmunofluorescencia, el Western blot y los ELISAs. En este caso, la inmunofluorescencia pues, nos va a permitir visualizar la localización de las proteínas en una imagen, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, pues tenemos aquí unas células en las que hemos marcado el núcleo el ADN del núcleo con una sonda fluorescente y luego hemos marcado pues proteínas que me interesan, pues en rojo tendré una que me interesa, en amarillo tendré otra que me interesa, que puedo ver si, o sea, en amarillo no, perdona, en rojo y en azul, de tal manera que si colocalizan, pues me va a dar información a nivel de rutas de señalización o lo que está ocurriendo en la célula, ¿no? También utilizo sondas de microscopía pues, para definir la membrana celular de estas células y así, por lo tanto, tener unos límites celulares. En cuanto al Western blot, pues es una tecnología en la que no visualizo in situ las proteínas de la célula, sino que extraigo las proteínas de la propia célula. Y realizo una electroforesis también en geles, pero en este caso de geles agarosas, como es el ADN, son en geles de poliacrilamida, ¿vale? También en base a una corriente eléctrica. Entonces, extraigo las proteínas, las cargo en estos geles y luego realizo una transferencia del gel a un soporte sólido, en este caso son unos papeles de microcelulosa, al cual le añado mi proteína, mi cadena polipeptídica se une a ese papelito y a ese papelito, donde está mi cadena polipeptídica, utilizo anticuerpos a los que también está unido, en este caso una enzima, la peroxidasa, que cuando la excito me va a dar luz, ¿vale? Obteniendo información de este tipo. Estos son exactamente los resultados de Western blot de una ruta de señalización, que en este caso pues, es la ruta de señalización de la PI3 quinasa, ¿vale? Pues estas banditas me indican, ¿no? En distintas líneas celulares, pues que
PDK se expresa en MCF7, pero no se expresa en HMEC. AKT pues se expresa más en MCF7 y en MDA y menos en HMEC y así sucesivamente. Voy a ir pudiendo ver la expresión de esas proteínas a nivel de Western blot. En este caso, este tipo de análisis son análisis de proteínas en las cuales desnaturalizamos la estructura de la proteína, es decir, que analizamos el péptido, ¿vale? Y creo que con esta sería la última, finalmente los ELISAs, que nos van a servir para analizar o cuantificar más bien la cantidad de proteína que tenemos en un sobrenadante, ¿no? En este caso, por ejemplo, es muy útil muchos ELISAs para analizar las citoquinas, interleuquinas que existen en el sobrenadante de diferentes tipos de muestras. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que añadimos las muestras a unos pocillos, ¿de acuerdo? Y esas proteínas, esas citoquinas que van a estar en el sobrenadante de mis muestras, que se han unido aquí, van a ser detectadas lo mismo por un anticuerpo y a su vez tiene una enzima que va a generar un color o se va a excitar en presencia de una reacción, o sea, va a haber una reacción enzimática, ¿de acuerdo? Y esa reacción enzimática va a cambiar el color del medio, como veis aquí en la plaquita, y el cambio de este color del medio va a indicar la presencia o la ausencia o que haya más o que haya menos de la cantidad de la proteína que a mí me interesa estudiar. Pues con esta ya terminamos. Entonces, bueno, pues solo tenéis aquí la bibliografía y enlaces de interés que siempre sabéis que me gusta poneros. Pues nada, si tenéis algunas preguntas, dudas, comentarios, me podéis escribir al correo de la universidad. Y bueno, pues espero que os haya gustado la clase y nada, aquí estamos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, gracias.